Qué bueno, me encanta el trabajo que están haciendo los jóvenes con el grupo de teatro. Así que les animo a que sigan adelante, sigan buscando de Dios. El cielo es el límite, ¿sí? No se pongan techo, el cielo es el límite. Y juntos, cada uno desde distintas áreas que tiene la iglesia. Ayer leía de que los dones y ministerios no son personales. Los dones que yo tengo, los talentos que yo tengo no son para mí. Yo no me los puedo guardar y llevármelo a mi casa. No, son para que la iglesia se sirva de eso. No porque yo sé orar, no porque yo sé leer la Biblia, me quedo con eso y lo tengo yo. No, yo lo tengo que compartir. Yo tengo que buscar de que la iglesia crezca. Y los líderes de la iglesia, los voluntarios, ninguno me puede decir que yo soy un pastor egoísta, que yo no dejo crecer, porque nosotros damos oportunidad. No sé si estaremos toda la vida acá, no sé si el día de mañana tendremos que partir de este lugar y dejar unos pastores acá y nosotros irnos a otro lugar. ¿Por qué no? Si Dios nos dio de la nada para poner este lugar, me voy al Chaco, me voy a Santiago del Estero, al Congo, porque Luca no quiere ir al Congo, no. Él quiere ir a poner una iglesia en Hawái, en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Pero si tenemos que ir a poner una iglesia en Paraguay, Vicente, y voy yo, abro la iglesia, Dios me va a dar igual. Porque los dones, lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Entonces, y la iglesia se tiene que servir de eso. Tu hermano se tiene que servir de los dones y talentos que vos tenés. Así que no te lo guardes nada. No te guardes nada porque tuyo no es. Y dice el Señor que nos va a pedir, yo no sé para quién es esta palabra, pero dice que el Señor nos va a pedir cuenta el día de mañana, qué es lo que hicimos con los dones y talentos. ¿Qué hiciste? ¿Los enterraste? ¿Los pusiste a trabajar? ¿Los multiplicaste? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que tenés? Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta de eso. Amén. Abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer. ¿Vieron ese versículo que es archi super mega conocido? Ahí está, mirá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje bíblico o este mensaje nos va a mostrar cuál es el significado real de este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cuál es su explicación. ¿Por qué? Porque estaba viendo de que mucha gente que no es cristiana, o sea, los inconversos, los que no conocen a Cristo, usan este versículo, todo lo puedo a Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasa? ¿Este versículo es para los cristianos o para los no cristianos o para ambos? Entonces, en estos tiempos podemos ver que esta palabra es muy popular, diga conmigo, muy popular, entre los conversos y los inconversos, de tal manera que cualquiera utiliza este versículo bíblico para como amuleto. Viste que hay gente que usa amuletos. Bueno, usa este versículo o también para impartir fortaleza. Pero esta palabra tiene una amplia enseñanza, porque ¿quiénes de nosotros que hemos crecido en la escuela dominical? Yo me acuerdo que uno de los primeros versículos, aquellos que fueron, no vino Nilda, ¿no? No me faltó Nilda, bueno. Nilda iba a la escuela dominical también donde iba yo y no nos conocíamos, nos conocimos acá, no porque, vos sos Nilda, no, sino que empezamos a ver dónde iba ella de chiquita, y había sido que ella iba a la escuela dominical donde iba yo. Y uno de los principales versículos que hemos aprendido de memoria es este. ¿Quién no se sabe este versículo bíblico? Hoy lo vamos a analizar a este pasaje de una manera más profunda, porque para ver el contexto de por qué el apóstol Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si leemos la carta, esta carta que es muy preciosa, léala. Es más, vamos a armar una serie de mensajes, 4 o 5 miércoles, sobre estos pasajes bíblicos o sobre esta carta que está escrita a los filipenses. De allí el apóstol Pablo impartió fortaleza a la iglesia de Filipos, hablando del gozo en medio del sufrimiento. Diga conmigo, gozo en medio del sufrimiento. Porque mire, no está ese pasaje, yo se lo voy a leer, porque mire cómo arranca el apóstol Pablo hablando a los filipenses. Para aquellos que anotan, Filipenses 1:12 dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Usted dirá, pero ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Es más, dice Pablo,
se ha hecho evidente a toda guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de ¿quién? De Cristo. Sigue diciendo Pablo, dice, gracias a mis cadenas. Ahora, ¿quién se puede gozar en medio de la tribulación, en medio del problema o cuando las cosas no te salen bien? ¿Quién se goza? ¿Usted es como el pastor que canta corito cuando no le salen bien las cosas? Ahora son todos santulones, son todos, ay no pastor, lloro. Dígame si usted no reniega cuando no le salen las cosas como tienen que salir. El apóstol Pablo se gozaba, él decía, gracias a mis cadenas. ¿Usted puede decir hoy, gracias a mis problemas? No, porque si digo así el Señor me va a mandar más problemas. Bueno, Pablo lo decía. Pablo decía, gracias a mis cadenas ahora más que nunca. La mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Gracias a mi prueba, gracias a la situación que vivo, otros se animaron a poder confiar en el Señor y a comunicar el mensaje de Jesucristo. Esta es una de las muchas veces que Pablo usó la palabra gozo en sus cartas. Por eso vamos a armar una serie de mensajes durante diferentes miércoles hablando del gozo del Señor. Ahora, si el apóstol Pablo hablaba así sobre el gozo del Señor en situaciones difíciles, ¿sabe dónde estaba el apóstol Pablo? Se lo dije recién, ¿dónde estaba? No estaba en la isla de Patmos. No estaba sentado en una reposera con un daiquiri, con un jugo exprimido de naranja, cruzado de piernas. No, estaba preso, pero se estaba gozando de la situación que estaba pasando. Mira, el apóstol Pablo decía que él sabía vivir tanto humildemente como en la abundancia, estar saciado o padecer necesidad. Ahora sí, vayamos a Filipenses capítulo 4 versículo 12, que dice así: sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. O sea, yo sé lo que es pasar necesidad. ¿Viste cuando tus hijos no te quieren comer el guiso de arroz con alita? ¡Ay, otra vez eso, otra vez eso! Porque no saben pasar necesidad. Inclusive nosotros que pasamos necesidad, aunque mis padres tuvieron una vida de trabajos toda la vida, pero no siempre había milanesas con papa frita y un huevo a caballo. No. Había guiso todos los días y yo renegaba. ¡Ay, otra vez guiso! Es lo que hay, mijo. Es lo que hay. Entonces, nuestros hijos, muchos no saben qué es lo que es necesidad. Hoy nuestros hijos se levantan, hablan la canilla, que sale de una, agua caliente, que sale de la otra, agua fría. Antes no, tenías que ir al baño, salir de la pieza y correr así entre medio de la tierra o el barro, ir al baño. Hoy apretás el botón, sale agua. Antes tenías que bombear. No, Juan, el bombeador con agua es sacar agua para tirar la ditrina en el baño. Hoy está todo dentro de la casa. Que no chupe frío porque, ay, mi bebé, mi nene. Terrible, 34, mi nene. 34 años, No saben lo que es la necesidad, no saben pasar. Pero el apóstol Pablo decía, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Viste cuando querés hacer un pan casero, una torta frita, o querés hacer algo, un mate cocido? Tenés todo y te falta el azúcar, y bueno, mate cocido amargo, ¿qué va a hacer? No hay azúcar. Bueno, eso es vivir en escasez. Ahora, Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde una perspectiva diferente. Porque no es como vos la ves. ¿Qué es lo que ves? A ver, ¿qué es lo que ves? A ver, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Sí, pero ¿qué parte del celular ven? La parte de atrás, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo no lo veo así. Yo estoy viendo el celular que está prendido y una linda foto que le estoy sacando a Gonzalo. Ahí está. Yo estoy viendo la otra parte. Muchas veces nos cerramos porque pensamos que como lo vemos nosotros, Dios no lo ve así. Y es verdad, Dios no lo ve así. Dios lo ve de otra manera. En Dios, 2 más 2 no son 4.
En Dios 2 más 2 es lo que Él quiera. Porque nosotros depositamos nuestra confianza en Él. O sea, Pablo se concentró en lo que se suponía que debía hacer y no en lo que sintió que debía tener. Él se concentró en lo que debía hacer para alcanzar la corona, la vida eterna, y no en lo que sintió que debía tener. Muchas veces estamos afanados por tener, y dejamos de lado nuestra relación con Dios. Nosotros somos salvos por gracia, amén. Usted tiene la salvación, usted es salvo. ¿Sabía, no, que es salvo? Sabía que la tiene que cuidar, ¿no? Con temor y temblor, dice la Biblia. Cuídela, cuide la salvación. La tiene, pero cuídela. Ahora, ¿para qué fuimos salvos nosotros? ¿Para venir acá a la iglesia? ¿Que estemos cómodos? ¿Para qué fuimos salvos? Ya está, yo soy salvo, listo. Voy a esperar que el Señor venga. Voy a adorar al Señor, no hay lugar más alto. Ahora, ¿qué pasa con el mundo? Día a día almas se pierden. Y nosotros que tenemos la verdad no la comunicamos. Nosotros fuimos salvos para comunicar, para comunicarles a otros que aún no conocen a Cristo, que esa es la decisión más importante que deben tomar en sus vidas. Nosotros fuimos salvos para mostrarle al mundo lo que puede hacer una vida de servicio completamente entregada a Dios. Nosotros fuimos salvos para aprender cada día, con lo cual podemos hacer y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Fuimos salvos para hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, no lo que vos querés, sino porque vos le entregaste tu vida a Dios. En consecuencia, Dios tiene que hacer a través de tu vida muchas cosas. Por eso dejate usar por Dios. Por eso decía en la introducción de este mensaje, los dones y talentos que vos tenés no son para vos. Es más, no te lo ganaste vos, no porque seas inteligente, no porque cantas lindo, no porque sabés predicar, hacer una predicación elocuente, un mensaje elocuente, sino que porque Dios te lo dio. Porque podés saber orar, podés cantar, podés predicar, pero si no tenés el Espíritu Santo de Dios, no podés hacer nada. Si no tenés el Espíritu de Dios, no podés interpretar la Biblia. Por eso hay mucha gente que lee la Biblia y no entiende nada, porque la Biblia es un libro espiritual. Entonces los dones y talentos que vos tenés son para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda comer, nutrirse, alimentarse de esos dones y talentos. Pablo tenía sus prioridades definidas. Él sabía dónde quería llegar. No era alguien que era espiritual y después no voy más a la iglesia, sino que él tenía bien definidas sus prioridades y estaba agradecido por cada cosa que Dios le daba. Por cada cosa que Dios le daba. Cuando tenés definidas tus prioridades, Dios te va a dar más de lo que vos tenés. Pero Dios no te va a dar más de lo que vos tenés porque vos no sos buen administrador, no sabés administrar, porque no sabés definir cuáles son tus prioridades. Por eso tenés que cuidar lo que tenés, tanto lo espiritual, tanto lo físico, como también lo material. Pablo tenía bien en claro eso. Pablo se había, despegado de las cosas no esenciales. Él se despegó de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse ¿en dónde? En lo eterno. Es lo que tenemos que hacer hoy. Nos tenemos que despegar de las cosas que no son esenciales para poder concentrarnos en lo eterno. Casi siempre el deseo de más o mejorar posesiones en realidad es un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestras vidas. ¿Por qué gente llena sus espacios vacíos de cosas que no son de Dios? Porque están vacíos, porque no quieren acudir a Dios, porque se piensa que Dios, yo si voy a la iglesia tengo que dejar de fumar, yo si voy a la iglesia tengo que dejar esto. No, venite así como estás, vení tal como sos, porque una vez que Dios te toca, no volvés nunca más atrás.
Pero mirá, tenés que tener un verdadero encuentro con Dios. Pablo, ¿por qué tenía definida su vida? Porque él tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro le valió de que él se vuelva completamente a su Dios. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Ahora mi pregunta es, ¿a qué te sentís atraído hoy? Que no te deja que vos te puedas concentrar en las cosas eternas. ¿Qué es lo que te atrae hoy? ¿Qué es lo que querés para tu vida? Hace una perspectiva, una mirada para adentro, introspectivamente para adentro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Será esto? Bueno, decidite. La respuesta radica en tu perspectiva de cómo ves las cosas. De cómo ves las cosas. La respuesta radica en la perspectiva, en tus prioridades y en tu fuente de poder. Pablo sabía vivir humildemente y en abundancia también. No solamente humildemente, sino que cuando tenía abundancia, igual seguía sirviendo a Dios. Pero si es eso solo, mira, vamos a sumarle de lo que padeció Pablo. Vamos al versículo, a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 28. Fíjense en lo que pasó el apóstol Pablo. Algunos dicen, pero también el apóstol Pablo se encontró con Cristo y le fue más fácil. No se olvide de que el apóstol Pablo fue de carne y hueso como cada uno de nosotros. Y iba a decir algo, pero me estoy adelantando el mensaje. Pero mire, fíjense. Dice 2 de Corintios 11, 24, dice, Pablo dice que pasó esto. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. ¿Cuánto recibió? 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Yo si ya me pegan un latigazo, ya no. Yo ya si me miran mal los judíos, ya no. ¿Se prenden esta? ¿Se banca 39 latigazos? Ya contá que me diga, vení para acá, vos que vas a... Ya está, salgo corriendo. Pero mirá lo que se aguantó el apóstol. Después dice el 26, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, en peligros de bandidos, en peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligro en el mar, peligros por partes de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, dice Pablo. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y termina ahí. ¿Qué sigue diciendo? 28, mirá. Y como si fuera poco, dice Pablo, cada día pesa sobre mí una preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía cuáles eran sus prioridades. Les digo, yo con tan solo no 39 latigazos, ya que me digan vení para acá que te vamos a dar, corremos todo, ¿no? Y todo lo padeció por causa de Cristo. Podemos ver que el apóstol Pablo, el mensaje que quiso darle a la iglesia de de Corintios al escribir esto, era que a pesar de las dificultades que él había tenido, en Cristo podemos superar todas nuestras pruebas, todas nuestras dificultades. Ahora presten mucha atención porque este versículo dice que en Cristo, no fuera de Cristo. En Cristo, ya que apartados del Señor Jesús, nada podemos hacer. Nosotros podemos soportar todo esto en Cristo, no fuera de Cristo. Por eso dice la Biblia, ahí en Juan 15:5. Juan 15:5 dice,
yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva conmigo, lleva mucho fruto. ¿Qué lleva? ¿Pero quién? El que permanece en Jesús, en Dios. Porque separado de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el inconverso, o sea, el convertido, el que no conoce a Cristo, no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero nosotros sí podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando la Biblia dice todo, es todo, absolutamente todo. Le das un fuerte aplauso a esta palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque sabe una cosa, porque aquella persona que está en Cristo ya no practica el pecado, porque ha nacido de nuevo. Aquella persona que está en Cristo no practica el pecado. Puede pecar, pero no lo practica. Ya no es más esclavo del pecado, porque ya es nueva criatura. Es nacido de nuevo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Dígalo, del diablo. Porque el diablo peca desde el principio de la creación. El diablo peca. Ahora, pecado no es solamente el adulterio, Oiga, pecado no es solamente ver pornografía, sino que pecado también es hablar mal de tu hermano. Ahora, pecado también es tomar decisiones y manejarte cuando vos solo. O sea, pecado es no hacer la voluntad de Dios. No amar a tu hermano es pecado. Dejarte llevar por las emociones es pecado. Pecado es cuando pones tus intereses por sobre los de Dios. Porque como te decía hace un rato, vos le perteneces a Dios. Y cuando vos pones tus decisiones, tus emociones por sobre Dios, le estás diciendo a Dios: deja, yo no te necesito. Y después nos golpeamos la cabeza contra la pared. Por eso, pecado es desobediencia. Pecado es cerrarle al blanco. Y aquel que peca es enemigo de Dios. Pero tranquilo, cambien esa cara, porque mire lo que sigue diciendo después el versículo. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que peca es enemigo de Dios. Pero si nos arrepentimos, nos podemos hacer amigos de Dios. Pero no solamente amigos de Dios, sino que hijos de Dios. Por otro lado, en cuanto a los hermanos, a los amigos que no están convertidos, no es que todos, aquellos que están convertidos, aquellos que son cristianos, no es que todos tenemos que padecer las mismas luchas que Pablo, no. Porque dice la Biblia que Dios no va a dar más de lo que podamos soportar. Dios no te va a dar más de lo que vos puedas soportar. Por eso cuando vos te encuentres en la lucha, en la dificultad, en la prueba, en el problema, no te desanimes, no retrocedas, seguí intentando, volví a intentarlo, porque Dios está contigo y Dios no te va a dar más de lo que vos puedas soportar. Lo dice la Biblia. Primera de Corintios 10:13 dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Claro, porque seguramente los corintios le decían: pero todas estas pruebas es insoportable. Bueno, Pablo le decía: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, o sea, no es que no vas a recibir tentación, vas a ser tentado, vas a ser probado. Dice Dios, van a poder soportar porque Dios le dará la salida. No dice, no van a tener problema. Por eso se pare de sufrir no existe. Porque dice que van a tener tentación, van a ser probados. Pero dice que con esa prueba Dios les va a dar la salida. Ahora,
Fíjense en el contexto que estaban viviendo los corintios, que fíjense, el contexto era este. Era una cultura llena de depravación moral, llena de presiones, o sea, cualquier parecido con la realidad de lo que estamos viviendo ahora, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, es pura coincidencia, dirían. Pablo dio a los corintios palabras de aliento y firmes acerca de la tentación. Él les dijo: deseos cerrados y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piensen que les suceda a ustedes solos. Otros han resistido la tentación y vos también podés resistir la tentación. Si los otros lo resistieron, vos también podés resistirlo. Toda tentación puede ser resistida, ¿sí? Claro, porque Dios te ayudará a que así sea. Dios te va a ayudar a resistir la tentación, ayudándote, dándote una mano. Ahora voy a decir, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? A ver, ¿cómo me va a ayudar Dios a resistir la tentación? Así, primero, reconociendo. Vos tenés que reconocer a aquellas personas y situaciones que te originan problemas. Vos sabés cuáles son las situaciones o personas que te originan problemas, que no son no son verdaderos amigos para vos, que tratan de desviarte. Entonces vos, ¿qué tenés que hacer? Es cortar esas relaciones. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué más puede hacer Dios con nosotros? Es apartarte de todo aquello que vos sabés que es erróneo. ¿Cómo lo puede seguir haciendo Dios? Es escoger solo lo que es correcto. Dios te dio libre albedrío, te dio libertad para que vos escojas, para que vos tomes la decisión. Cuarto, que puedas orar pidiendo la ayuda de Dios. Quinto, buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán la ayuda, tu ayuda en tiempos de crisis, que serán tu ayuda en tiempos de tentación, que no te van a apuntar, sino que te van a apuntalar, te van a levantar y te van a decir: yo te ayudo, vos podés, vamos, yo te acompaño, yo oro por vos. Esos son los verdaderos amigos, esos son los verdaderos hermanos que están con vos en la prueba, en la dificultad, y no son los que te critican por atrás, los que te apuntan, sino que oran por vos. Ay, te cuento pero para que ores. Mentira, chusmerío. No te cuento para que ores, porque vos le querés decir: oh, ¿qué pasó? No digas nada. Muchas veces buscamos problemas. Viene Matías, me cuenta un problema que tiene y ya quiere que yo le dé una respuesta. No hay respuesta. Está bien, yo te voy a acompañar en oración, voy a orar por vos. Y listo, quedó entre nosotros dos. No es: Ariana, te cuento para que ores. Vos sabés que Mati, no, porque vos el día de mañana podés estar en la misma situación. Entonces, busquemos la compañía de Dios. El todo lo puedo en Cristo que nos fortalece es para aquellos que tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón. Y no es un amuleto, sino que es una palabra de Dios, que Dios te dice: hijo mío, vos podés. Yo tenía en una de las clases de seminario como profesor al director del seminario bíblico de fe, en ese entonces era Milton Pope, y él decía: Dios está contigo, así gringo, está con usted. Él es el primer hincha, el que está diciéndole a usted puede, vamos hijo, vos podés, yo estoy contigo. Y Dios es así. En el momento de la prueba y la tentación, Dios está con vos, porque sabe que lo puedes vencer, porque sabe que si vos vencés esa situación vas a ser más fuerte, y cuando venga otra vez el día de mañana, si no, yo ya lo viví, yo puedo, y Dios te lleva a otro nivel espiritual. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponete de pie, iglesia. Cerra tus ojos.
Cierra tus ojos. Y repetí conmigo: gracias, Señor, porque me ayudas a seguir. Confío en tu compañía. Gracias por la fortaleza que me concedes ante cualquier circunstancia. Recibo de tu mano la capacidad para poder soportar cualquier situación. Decirlo, cualquier situación. Anhelo que tú seas glorificado a través de mí y mis reacciones frente a imprevistos o retos que se presenten en mi vida. Amén. Lo último que te quiero decir es que la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos en Cristo, nuestros problemas y nuestras dificultades las podemos superar en Él. ¿Estás en Cristo? ¿Estás parado sobre la roca que es Cristo? ¿Dónde edificaste tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Donde los grandes vientos, la marea del mar la va a derrumbar. Si vos edificaste tu casa, y no estoy hablando de tu casa material, sino que tu casa espiritual, tu personalidad, tu carácter, tu forma de hacer las cosas, las decisiones, tu vida espiritual, tu vida ministerial, tus talentos, tus dones, que los edificaste sobre la roca y no sobre la arena, tal vez mirando a un hombre, mirando a una mujer, mirando una iglesia, una visión, sino que en la roca que es Cristo, vendrán grandes vientos y van a soplar, pero tu casa no cae. Diga conmigo: no cae, porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. El Señor nos invita hoy a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Deposita toda tu confianza en Dios. Mira, el libro de uno de los profetas menores, Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Dios, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. Diga conmigo: bueno es el Señor, es mi refugio en el día de la angustia, y protector a los que en Él confían. O sea que para los que niegan creer, para los que se niegan a creer, el juicio de Dios es como fuego. Para los que se niegan a creer, el juicio de Dios es como el fuego. Y el fuego es fuego consumidor, que consume todo, no deja nada, es consumidor. Pero para los que aman a Dios, para los que creen en Cristo, su misericordia significa seguridad, su misericordia significa paz, supliendo todas nuestras necesidades sin que sus recursos se agoten. La relación que tenemos depende de nosotros. La relación que yo tengo con Dios no depende del pastor. La relación que yo tengo con Dios no depende de una iglesia, de un ministerio. La relación que yo tengo con Dios depende de mí. De que usted crezca espiritualmente no depende de la iglesia. De que usted sea sano espiritualmente, de que usted sea libre, no depende del pastor. De que usted crezca espiritualmente no depende del pastor, ni una visión, ni la iglesia, sino que depende de usted. De la decisión que usted tome, de que usted crezca en la palabra, depende de usted, porque usted tiene que decidirse a buscar de Dios. Entonces, la relación que tenemos depende de nosotros. ¿Y sabe qué? Isaías 40, 29, 31 dice que Él
fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos, dice que tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán y no se fatigarán, no se van a cansar. Caminarán y no se cansarán. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque realmente todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Decirle al Señor: Señor, yo te entrego mis cargas. Señor, yo hasta ahora he tenido este versículo bíblico como un amuleto, como algo que me lo sé de memoria, pero no llegaba a entender el por qué el apóstol escribía eso. Señor, pero hoy, Señor, yo me entrego de completo a ti. Y te pido, Señor, de que tú realmente puedas levantarme, Señor. Necesito una nueva oportunidad. Necesito realizar un nuevo pacto contigo, Señor. Padre, mi casa se está cayendo a pedazos. Empezó como una simple grieta, Señor, pero no pude pararlo. Y hoy mi casa se está derrumbando, se está cayendo a pedazos. Señor, hoy te pongo mi actitud, me entrego a vos y hago, Señor, empiezo a edificar, Señor, mi casa, mi confianza, mi carácter, mi vida, Señor, en tus manos, en la roca que eres tú, Señor. Padre, te pido perdón si te he ofendido y si he pecado contra ti, pero me vuelvo a ti, porque yo sé, Señor, que en ti hay perdón, de que tú levantas al caído, tú das fuerza a aquel que no tiene ninguna. Señor, gracias por tu salvación. Gracias realmente porque me amaste primero. Tú diste el paso inicial, Señor, para amarme. Yo no hice nada, Señor. Tú me elegiste a mí, yo no te elegí a vos, Señor. Y sé que tú tienes propósitos para con mi vida. Señor, en esta mañana me vuelvo a ti. Y prometo, Señor, serte fiel. Leer la Biblia, congregarme, orar, para poder, Señor, nutrirme de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Fuerte aplauso. Tremenda palabra de Dios, ¿sí? Ahí nos despedimos. Vamos a pasar los anuncios porque, ¿saben qué? Es interesante lo que la palabra de Dios hoy nos decía, ¿sí? Primero, somos lo que decidimos. Como sabemos que somos lo que decidimos y que la responsabilidad de crecer es personal, vamos a decidir congregar durante la semana los días martes, reunión de oración, 18 horas.